Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Hoy de nuevo en nuestra clase de matemáticas desde los estudios de Puntaje Nacional Colombia. Vamos a mirar cómo estamos hoy de los temas que veníamos tratando en las clases anteriores, a seguir trabajando matemáticas. Veníamos trabajando función lineal, veníamos trabajando sucesiones, como lo vemos acá, porcentajes, aquí también porcentajes, la parte gráfica de los porcentajes, ¿sí? Vamos a hacer un recorderis. Aquí estábamos trabajando función lineal y porcentajes también. Habíamos trabajado con el ejercicio número 8. Veníamos trabajando aquí también, esto es conteo. Estábamos contando, mirando nuestra sumatoria. Acá llegamos a un problema de geometría y teníamos aquí algunos aspectos relacionados con esta gráfica, que eran dos cilindros que formaban un tanque. Entonces habíamos llegado acá comparando los volúmenes de los tanques, comparábamos la parte gráfica respecto al tiempo de llenado. Llegamos a una parte de funciones en donde tratábamos la función con la que se llenan estos tanquecitos, ¿cierto? Finalmente, en nuestra clase anterior llegamos aquí al punto número 13, que es el punto con el que vamos a terminar el día de hoy. El puntico este se relaciona con los dos tanques que veíamos anteriormente y tenía esta geometría aproximada. Este tiene una altura h1 y este una altura este era h2 y este era h1, ¿cierto? Entonces la relación que había entre esos dos es que h1 es igual a 2 veces h2 y nos preguntaban acá por el tiempo de llenado, ¿cierto? Entonces veíamos cuatro opciones de gráfica. Habíamos dicho en nuestra clase anterior que no podía ser la A porque se veía que en un mismo tiempo llegaba a una misma altura, y en la opción C veíamos que al pasar el tiempo teníamos una altura constante, lo cual tampoco era cierto, por lo cual nos quedaba la opción B y la opción D. ¿Listo? Entonces, como teníamos un caudal constante, vamos a leer rápidamente acá el enunciado. Dice: un tanque está formado por dos cilindros como el que se muestra la figura y se llena con un flujo de agua constante. Este flujo de agua constante lo vamos a denominar Q, ¿sí? Es un caudal constante. Este Q se mide, puede ser en litros por segundo, un caudal, o puede ser litros por minuto o litros por hora, dependiendo de las medidas de nuestro cilindro. Pero entonces en esta ocasión lo vamos a dejar así, en litros por segundo. Entonces teníamos un tiempo. Entonces tenemos que para el llenado del tanque 2 tenemos que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, ¿cierto? Entonces puede ser litros sobre segundos o litros sobre minutos. Ok, entonces tenemos que el volumen 2, que es el volumen del tanque inferior, se va a llenar en un tiempo 2, y tenemos un Q igual a un volumen 1 en un tiempo 1, que va a ser el tiempo que demore en llenar el volumen 1 en un tiempo 1, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos ecuacioncitas que nos relacionan el caudal de llenado en ambos tanquecitos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacerlo ahora en este margen, es que tenemos que el Q es constante, ¿cierto? El Q no varía porque el Q nos está diciendo que es una medida constante, una cierta cantidad de litros por segundo. Entonces vamos a igualar acá. Tenemos que Q2 es igual al Q1, ¿cierto? O sea que este es Q2, este es Q1, ¿sí? Como Q2 y Q1 son iguales, pues vamos a reemplazar
por lo que tenemos acá. Entonces tenemos que un B2 sobre un tiempo 2 es igual a un volumen 1 sobre un tiempo 1, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a despejar acá, vamos a dejar esto lineal. Entonces un volumen 2 por un tiempo 1 va a ser igual a un volumen 1 por un tiempo 2. Listo, hasta ahí. Recordemos que había una relación acá en donde decía que el volumen del tanque inferior, del tanque 2, es el doble del volumen del tanque 1, ¿cierto? Entonces, como ya lo habíamos trabajado en nuestra clase del martes anterior. Entonces, teniendo en cuenta esa relación, que el volumen del tanque 2 es igual a 2 veces el volumen del tanque 1, vamos a sustituir esta expresión acá en esta pequeña ecuación. Entonces tenemos que el tiempo 1 multiplicado por B2. ¿Quién es B2? B2 es 2 veces B1. Es 2 veces B1. Es igual a B1 por T2, ¿cierto? Tenemos, multiplicando esto acá, tenemos 2B1 por T1 es igual a B1 por T2. Cancelamos B, cancelamos este B. Tenemos que 2T1 es igual a T2. Lo que quiere decir que el tiempo 1 es igual a 2B, vamos a ver acá, el tiempo el tiempo 1 es igual a T2 sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo 1, el tiempo de llenado del tanque 1, que es el tanque superior, es la mitad del tiempo, que tardamos en llenar el tanque 2, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esta conclusión acá de los tiempos de llenado de los dos tanques, vamos a verificar las dos gráficas que teníamos de opción, ¿cierto? Aquí vemos que acá hay un desplazamiento T1 y acá hay un desplazamiento T1, ¿cierto? Pero para llenar el tanque 2 es 2 veces, como lo vemos acá en esta ecuación, el tanque 2 es el doble del T1, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar la geometría. Tenemos tanque 2 abajo, tanque 1 arriba. Tanque 2 abajo, tanque 1 arriba. Entonces tanque 1 y tanque 2, perfecto. Entonces, de acuerdo a esta conclusión, la relación de los tiempos que tenemos es esta. Si miramos esta distancia que hay acá, es el doble de la distancia que tenemos acá, ¿cierto? Entonces tenemos que esta opción va a ser la opción de llenado correcta, ¿sí? Acá tenemos que esta distancia es mucho más grande que esta distancia que hay acá. Estamos diciendo que para llenar el tanque 1, que es el tanque pequeño, requerimos la mitad del tiempo del tanque 2, que es el tanque grande. Por lo tanto, nuestra opción B es la correcta, ¿sí? Ya hoy lo hicimos completo con el razonamiento matemático. ¿Listo? Compañeritos conectados, preguntas, ¿no? Todo bien. Bueno, entonces vamos a seguir hoy. Hoy tenemos para continuar la pregunta número 14, que es una pregunta de argumentación. Nuestros compañeritos nos han pedido, nuestros internautas han solicitado que cada vez que trabajemos una pregunta digamos a qué tema pertenece, ¿cierto? Entonces, este primer ejercicio del día de hoy es un ejercicio de funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos mirar una variación y luego sacar una conclusión, ¿sí? Donde encontremos ecuaciones lineales. Entonces es un ejercicio de funciones. Entonces tenemos aquí la pregunta número 14 que dice: una empresa alquila automóviles a sus clientes de acuerdo a dos planes. Entonces tenemos plan 1 y plan 2. Vamos a poner aquí plan A y plan B, ¿cierto? Entonces, en el primero puede alquilar un auto en 320.000 por una semana con kilometraje ilimitado.
Entonces 320.000 y kilometraje km ilimitado. Listo. Mientras, entonces tenemos que en el segundo plan se renta el mismo vehículo por 100.000. Entonces tenemos un plan de 100.000 más 2.000 por cada kilómetro recorrido, más 2.000 por cada kilómetro recorrido. Entonces vamos a llamar esta variable X la cantidad de kilómetros recorridos, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir, digamos, precio y precio. Entonces, precio para el plan A, 320.000 semanales. Precios para el plan B, 100.000 más 2.000 por cada kilómetro. ¿Sí? Listo. Entonces hasta ahí nuestro primer párrafo. Si durante una semana Juan obtuvo mayor rentabilidad con el primer plan, fue probablemente porque. Entonces nos están diciendo que Juan tuvo mayor rentabilidad con nuestro plan A, el plan de 320.000 pesos con un kilometraje ilimitado. Y nos están dando aquí 4 opciones. Su recorrido fue menor de 110 kilómetros, su recorrido fue de 110 kilómetros, su recorrido fue de 150 kilómetros o su recorrido fue de 100 kilómetros, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar o a igualar estas dos ecuaciones a ver qué obtenemos, ¿cierto? Para saber el valor de X, ¿sí? Entonces digamos que 320.000 del plan A van a ser igual a 100.000 del plan B más los 2.000 por cada kilómetro. Entonces de aquí, de la igualación de estas dos ecuaciones, vamos a obtener la cantidad de kilómetros exactos en los que tener plan A o plan B sería lo mismo, ¿sí? A partir de esa cantidad de kilómetros ya hay un cambio. Si tenemos más kilómetros, pues va a ser mejor tener plan A, ¿cierto? Porque van a ser 320.000 fijos. Pero si tenemos menos de esa cierta cantidad de kilómetros, va a ser mejor tener plan B, porque va a ser más económico, más barato. Entonces, despejemos de aquí X, que es nuestra cantidad de kilómetros, y tenemos este 100.000, lo pasamos aquí a restar. Tenemos 320.000 menos 100.000 igual 2.000X. Tenemos 220.000 igual 2.000X. Cancelamos 3 ceros acá, cancelamos 3 ceros acá, y este 2 lo pasamos a dividir. Queda 220 sobre 2 igual a X. Tenemos 110 igual a X. Listo. Tenemos 110 igual a X. ¿Qué significa ese 110? Que en 110 kilómetros exactos, tener plan A o plan B, vamos a tener el mismo precio, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí 4 opciones y nos están dando una condición. Nos están diciendo, Juan obtuvo mayor rentabilidad con el primer plan, o sea que con 320.000 obtuvo mayor rentabilidad. Recordemos que acá hay kilómetros ilimitados, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que Juan se haya pasado de 110 kilómetros, pues porque fue más rentable. Tenemos aquí 4 opciones. Recorrido menor de 110 kilómetros, de acuerdo a nuestra ecuación, no deberíamos usar plan A, sino plan B, sale más barato, ¿cierto? Supongamos que recorrimos, no sé, 1 kilómetro. 1 por 2.000, 2.000, más 100.000 da 102.000, ¿cierto? O sea que sería mucho más barato. Por lo tanto, el recorrido menor que 110 no puede ser. El recorrido fue de 110 kilómetros. La conclusión es que si son 110 kilómetros, tener plan A o plan B, pues es exactamente igual. Entonces, no tiene ninguna rentabilidad, no tendría sentido. La opción C de opción C, su recorrido fue de 150 kilómetros, es una opción probable. Vamos a ponerle aquí la P, probable. Porque si cambiamos este 150 en esta ecuación,
vamos a tener un valor mayor de 320.000. Vamos a comprobarlo. Digamos que el precio es 100.000 más 2.000 por 150. Esto es 100.000 más 30, multiplicamos 2.000 por 150, da, borramos acá, da 15 por 2 da 30. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Listo. Entonces tenemos 100.000 más 300.000 da 400.000. Listo. Sí, estos 150 kilómetros los recorremos con el plan B, vamos a tener una cuenta de 400.000 pesos. O sea que no va a ser rentable. Es mucho más rentable en ese caso usar plan A, que son 320.000, y podemos mover el carro ilimitadamente. O sea que Juan se benefició al parecer. Y vamos a ver opción D. Dice su recorrido fue de 100 kilómetros. ¿Qué pasa? Si ponemos aquí 100 kilómetros, 100, vamos a tener que va a ser mucho más económico utilizar plan B, ¿cierto? Porque como ya habíamos visto, 110 kilómetros es como el punto de corte entre los dos precios, ¿cierto? Entonces no, descartada esta opción D, descartada la opción B y descartada la opción A. Y como teníamos la única opción posible, la opción C, entonces opción C, recorrido fue de 150 kilómetros, opción resultante, opción válida. Listo. Tenemos preguntas, compañero, de nuestros internautas. Recuerden llamar a sus amiguitos, comentarles que estamos en clase online, clase en vivo en puntaje nacional, despejando dudas y mirando posibles preguntas de un examen Saber Pro. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden este puntico, este ítem, la pregunta 14 es proceso de argumentación, y lo resolvimos utilizando el tema de funciones. Listo. Vamos a seguir, tenemos bastantes puntos. Dice, las preguntas 15 y 16 se responden de acuerdo a la siguiente información. La empresa de acueducto y alcantarillado de una ciudad, MM, liquida las cuentas de sus usuarios teniendo en cuenta el siguiente cuadro para el estrato X. ¿Sí? Entonces, empresa de acueducto y alcantarillado, dice consumo, rango. Entonces vamos a tener aquí unos rangos, ¿cierto? De 0 a 40 metros cúbicos, de 41 a 80 metros cúbicos, mayor a 80 metros cúbicos y un cargo fijo. Como ustedes pueden ver, acá el metro cúbico va variando de acuerdo, ¿cierto? Si es de 0 a 40 metros, tenemos 263,33 pesos por metro cúbico. De 41 a 80 tenemos 689 y mayor a 80, 883,57. Acá, tarifa de alcantarillado, como vemos, el acueducto y el alcantarillado van dependiendo al valor, al rango, ¿cierto? Entonces tenemos 130, 131, 344 y 441. Entonces de acuerdo al rango de consumo. Y tenemos una tarifa de aseo que podemos ver que es constante. 5.305 es igual en los tres rangos. Y aparte de eso, la tarifa de aseo tiene un cargo fijo, ¿sí? Entonces el aseo cuesta igual, no importando el consumo, el rango de consumo, ¿cierto? Y acá hay un cargo fijo. Bueno, entonces como ya hemos visto, nos dan información en forma de tabla. Tenemos que aprender a leer las tablas y aprender a sacar conclusiones de las mismas. Entonces tenemos aquí una pregunta que es: trabaja el proceso de formulación y ejecución. Dice, si una persona necesita calcular el costo total de su recibo. Bueno, como vamos a calcular el costo, entonces vamos a tener que escoger
Profe, hay una pregunta. Sí, señor. ¿Qué es el cargo fijo y el cargo fijo es el que vale más? Sí, vamos a ver. El cargo fijo es un valor que las empresas ponen para cubrir los costos que ha valido introducir la red de acueducto, ¿cierto? Entonces, digamos, los tubos madre o los tubos de alcantarilla, eso ha tenido un costo. Entonces, ellos siempre cobran un cargo fijo. En este caso, en esta tabla, en este ejemplo, vemos que la tarifa de aseo de 5.305 pues es constante, no importando el rango de consumo, es constante, ¿cierto? No importa si consumimos poquito o si consumimos mucho, va a ser un cargo fijo, una tarifa de aseo. Y este cargo fijo de la tarifa de aseo vemos que es de 1.336, ¿sí? O sea que para calcular nuestro costo, nuestro precio total en la factura, utilizando esta información de la tabla, vamos a tener que trabajar con funciones de nuevo. Entonces tenemos que aprender a formular y a ejecutar una función, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá, si una persona necesita calcular el costo de su recibo, ¿qué debe hacer una persona para calcular el costo de su recibo? Nos dan 4 opciones, dice sumar el cargo fijo al consumo y al alcantarillado. No más. Multiplicar los metros cúbicos consumidos por la tarifa de acueducto y de alcantarillado y sumar la tarifa de aseo y cargos fijos. Bien. Opción C, multiplicar los metros cúbicos consumidos por el costo de consumo y por el costo de alcantarillado. D, multiplicar los metros cúbicos consumidos por las tarifas y sumar los cargos fijos de aseo y alcantarillado. Entonces, ¿ustedes qué opinan allá en sus casitas? Con la tranquilidad. A ver, ¿qué opciones nos dan, compañero? A, B, C o D. Bueno, profe, dicen que la B. La B. Están sugiriendo la opción B. Dice, multiplicar los metros cúbicos consumidos. Entonces, digamos que X va a ser una cantidad de metros consumidos, ¿cierto? Entonces, metros cúbicos consumidos. Miremos la tablita. Entonces, vamos a tener que multiplicar. ¿Cuántos metros cúbicos consumimos, cierto? Lo multiplicamos por nuestro acueducto. Entonces, sería la cantidad de metros cúbicos de agua por la tarifa del acueducto más los mismos metros cúbicos que consumamos por el alcantarillado, ¿cierto? Entonces, metros cúbicos por tarifa alcantarillado más, y tenemos que sumar una tarifa de aseo, ¿cierto? Una tarifa de aseo. Aseo. Tarifa aseo. ¿Y qué más tenemos que sumar? Los cargos fijos, ¿cierto? Siempre en todo recibo con o sin consumo nos están mandando acá esta linecita que es un cargo fijo, esta, ¿cierto? Entonces más cargo fijo. Entonces tenemos esos 4 ítems para sumar. Entonces nuestros compañeritos en la web nos están sugiriendo que es la opción B, multiplicar metros cúbicos consumidos por acueducto y alcantarillado. Sí, es verdad. Entonces sería X por agua más alcantarilla, eso, y sumar tarifa de aseo y cargos fijos, es verdad, más aseo más cargo fijo. Listo, ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Muy bien, los que respondieron la opción B es la opción correcta. ¿Qué defectos encontramos entonces en la opción A? Dice sumar cargo fijo al consumo y al alcantarillado. Está mal, esa opción no nos sirve porque no está teniendo en cuenta el rango de consumo. No es lo mismo alguien que consuma 2 o 3 metros
a otro sitio en donde se consuman 50 o 60 metros, porque va a ser mucho más mayor el consumo. Entonces opción A no es completa. La opción C dice multiplicar los metros cúbicos consumidos por el costo de consumo y por el costo del alcantarillado. Sí, consumo del agua y alcantarillado, pero ¿qué falta? Falta tarifa de aseo y falta cargo fijo. O sea que opción que no nos sirve, opción inválida, incompleta también. Y la opción D dice multiplicar metros cúbicos consumidos por las tarifas. Ok, ¿cuáles tarifas? Tarifa de acueducto, tarifa de alcantarillado y tarifa de aseo. Pero acá. Y sumar cargos fijos de aseo y alcantarillado. Y sumar cargos fijos por multiplicar el consumo por las tarifas y sumar cargos fijos de aseo y alcantarillado. Incompleta, ¿cierto? Incompleta porque faltaría el consumo de el cargo fijo del agua. Entonces también incompleta. Muy bien. Opción B, los compañeritos. Muy bien. Vamos con la pregunta 16, que también es información que sacamos de la tabla. Esta pregunta ya es de argumentación. Puede tener un poquito más de análisis. Entonces nos podemos demorar un poquito más. De acuerdo a la tabla de la empresa de acueducto de alcantarillado, es cierto que, entonces tenemos 4 afirmaciones acá, A, B, C y D, y tenemos que verificar cuál es la correcta. A mayor consumo, menor costo por metro cúbico. Mayor consumo, menor costo por metro cúbico. Vemos que entre más consumimos, mayor es el costo, ¿cierto? Acá entre 0 y 40 metros es 263 y mayor a 80 es de 883. Entonces a mayor consumo, mayor precio. O sea que opción A descartada. No es la opción A, descartada. Opción B. Entre 0 y 40 el agua es más costosa que en los otros rangos. Entre 0 y 40 metros cúbicos el agua es más costosa acá que en los otros rangos. 263 no es mayor que 689, tampoco es mayor que 883. Opción descartada, ¿cierto? Entonces acá tenemos opción descartada también. Nice. El costo del agua aumenta en los 3 intervalos definidos en forma constante, sin importar la cantidad que se consuma. Para que fuera aumento constante, pues la diferencia entre este y este tendría que ser la diferencia entre este y este, ¿cierto? Bueno, entre estos dos la diferencia es de aproximadamente 426, aproximadamente, ¿cierto? La diferencia. Y entre estos dos rangos la diferencia es de aproximadamente 194 aproximadamente. Sí, no es exacto, es un aproximado. Como vemos, después de 40 metros tenemos un aumento de 426 por cada metro. Y después de 80 tenemos un aumento de 194 aproximadamente, ¿cierto? Entonces esto nos indica que no es constante el aumento en los diferentes rangos, ¿sí? Entonces el costo del agua aumenta en los 3 intervalos definidos en forma constante. Esto es falso. Falso. Totalmente falso. Descartada. Y pues llegamos a la opción D por descarte, pero como siempre vamos a verificar. Dice opción D. El costo después de 80 metros cúbicos es más del 200% con respecto al valor de los primeros 40 metros cúbicos. Después de 80 metros, acá, es mayor al 200% de este valor. Tenemos 263 aproximadamente. Por el 200% sería multiplicarlo por 2. Esto sería aproximadamente 6, 2, 5, ¿cierto? Entonces aproximadamente, vamos a poner así, aproximadamente 526. Y este valor 883 sí es mayor que 526. Esto es menor que 883, ¿cierto? Entonces acá tenemos que esta opción es válida.
porque después de 80 metros el valor, ¿cierto? El costo sí es mayor al 200% con respecto a los primeros 40 metros. Entonces, opción correcta, opción D. Listo. Entonces, esta pregunta, como estamos argumentando, no podríamos decir que sean funciones. Esta pregunta sería como de análisis matemático. Vamos a dejarlo así, como de análisis. Análisis matemático. Tenemos que leer y verificar los datos de cada opción ahí. Entonces, digamos que este sería el tema dentro de lo que están marcados esta preguntita. Pregunta 16, listo. Entonces vamos con una pregunta de un proceso de formulación y ejecución. Pregunta número 17. Dice, el crecimiento de un feto que tenga más de 12 semanas se puede calcular con la fórmula. Entonces nos están dando una fórmula, ¿cierto? Cuando tenemos estas fórmulas, el tema de una vez lo podemos encajar, es fórmulas o funciones. Fórmulas, funciones. Estamos trabajando ahí con una función lineal, que es la longitud del feto, ¿cierto? Crecimiento en función del tiempo t, donde L es la longitud del feto en centímetros y t su edad en semanas. Listo. La gestación promedio de un ser humano es de 38 semanas. 38 semanas, o sea que acá, si nos atenemos a la función planteada, podemos afirmar que un niño que nace con 39,2 centímetros es un niño. Y aquí tenemos que hacer uso de nuestra habilidad, de nuestras competencias básicas con las operaciones de multiplicar y dividir, ¿sí? Entonces a veces no necesitamos, en las pruebas no pueden tener calculadoras, entonces yo tampoco la voy a usar acá. Si ustedes quieren la pueden usar ahorita, pero pues es mejor que se acostumbren a hacer los cálculos manuales y hacer cálculos aproximados. No tienen que ser cálculos exactos, sino aproximados, ¿sí? Listo, entonces nos dan 4 opciones. Opción A, B, C, D. Opción A, normal, con un periodo de gestación de 38 semanas. Entonces tenemos que buscar la afirmación correcta para esta situación, para la situación en que un niño tenga 39,2 centímetros al momento de nacer. Me están diciendo eso es normal con 38 semanas. Pues vamos a hacerlo aquí. L es igual a 1,53 por t menos 6,7, ¿sí? 38 semanas. Esto sería 1,53 multiplicado por 38 menos 6,7. Vamos a hacerlo acá pequeñito. Sería 38 por 1,53. Vamos a multiplicar rápidamente esto. 2, 4, 9, 10, 11, 5, 8, 40, 4, 3, 15, 4, 19, 1, 19 y 8 y 3. Tenemos 4, 1, 18. Son 2 acá, 5, ¿cierto? 4 y 1, 5, sí, tenemos multiplicamos acá 2 cifras decimales, entonces acá tenemos 2 cifras decimales, listo. Entonces, con 38 semanas y utilizando esta ecuacioncita, tendríamos que un fetico nace con aproximadamente 58 centímetros. 58,14 centímetros. Entonces que un niño nazca con 39 pues no es normal, ¿cierto? Entonces opción A descartada, no es normal. Opción B, con 2 semanas de atraso respecto a lo normal.
2 semanas de atraso sería multiplicar esta misma ecuación, despejar t por 36, ¿cierto? Entonces dejémoslo pendiente un momentico y miramos la opción C y D a ver qué nos dice, porque cuando estamos en la prueba pues no podemos gastar todo el tiempo ahí haciendo multiplicaciones, porque de pronto en una de las opciones tenemos la opción, una forma más rápida de responderla. Entonces la opción C y D me está diciendo que en ambos casos este niño es un niño prematuro y me están dando una cantidad de semanas de gestación, 20 o 30, ¿sí? Entonces es un poquito más rápido obtener 20 y 30 multiplicado por este 1.53 para hallarla. Entonces esta la tenemos pendiente, ¿cierto? Pendiente, y estamos verificando C y D, ¿sí? Hay que jugar con la prueba. Entonces L igual 1,53 multiplicado por 20 menos 6,7. Ah, bueno, acá nos faltó restarle 6,7, pero bueno, no, igual 58 menos 6 no nos alcanza a 39, entonces no hay de qué preocuparnos. 153, 20, vamos a multiplicar por 2, esto da 6, 30, 0 y son los 8 menos 6,7. Entonces con L, recuerden que estamos aproximados, ¿cierto? No estamos exactos. Es L igual a 30,6 menos 6,7. L es aproximadamente igual a 24. Aproximadamente igual a 24 con 20 semanas de gestación. Y vamos a hacer aquí el cálculo rápido. 153 por 30 por 3, 9. 45. Entonces tenemos que L con 30 semanas, ¿cierto? Tenemos 45.90 menos 6,7. Esto es aproximadamente igual a 39,2 centímetros. O sea que acá tenemos una respuesta L. Entonces, con 30 semanas, y acá tenemos con 2 semanas de atraso respecto a lo normal. Si tuviéramos 2 semanas de atraso respecto a lo normal, tendríamos 36 semanas, ¿cierto? Pero vemos que con 30, que es mucho menor, tenemos el valor, se podría decir que exacto, 39,2 centímetros, ¿sí? Acá lo podemos observar perfectamente, ¿cierto? Haciendo los calculitos aproximados. Entonces opción A descartada, opción B descartada, entonces ya no está pendiente, porque con 36 semanas igual da una medida diferente, más grande. Prematuro con 20 semanas da aproximadamente 24 centímetros, o sea, ya muy pequeñito, y con 30 semanas nos da este valor, que es el valor exacto, podríamos decir, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos opción D, opción válida. Y pues el temita enmarcado es el tema de funciones, que es la función lineal que nos están dando acá. Entonces tenemos que jugar rápidamente con las opciones para descubrir, porque no podemos gastar mucho tiempo ítem por ítem verificando la pregunta. Hasta ahí tenemos preguntas, compañero. Nuestros internautas que dicen están allá contentos en su casa, concentrados en esa clase de matemáticas del día de hoy. Bueno, sigamos acá. Como vemos, es una pregunta de argumentación. Vamos a leer el párrafo y vamos a mirar en qué tema lo vamos a encasillar, ¿sí? Para saber posteriormente qué tema podemos profundizar. Entonces, allá en sus casitas. Dice, María tiene 5 hijos y está cuidando 3 sobrinos. O sea que en total personas tenemos 8 personas. Listo. Ella sale de mercado y deja solo a los niños. Cuando vuelve nota que la bolsa que tenía 50 colombinas, entonces habían 50 colombinas, está vacía. Se acabó la bolsita y nadie pudo tomar las colombinas excepto las personas que estaban en la casa cuando María salió. O sea que hasta este punto tenemos que estas 8 personas que estaban acá, que son los 5 hijos y los 3 sobrinos, fueron los que tomaron las 50 colombinas. María puede afirmar sin equivocarse que
Listo. Entonces, hay 4 afirmaciones. Un niño tomó por lo menos 7 colombinas. Bueno, entonces aquí ya entregamos el juego de suponer y de verificar esas suposiciones o hacer hipótesis matemáticas. Entonces vamos a dejar esta pregunta en el tema de análisis matemático. Análisis matemático. Opción B, 2 niños tomaron 25 colombinas. 2 niños de estos tomaron 25 colombinas. 6 niños tomaron 6 colombinas, ¿cierto? Entonces 6 niños tomaron 6, serían 36 colombinas. Y 2 niños tomaron 17, o sea, serían 14. Esto sería 50. Ok. Muy bien. Estábamos aquí trabajando con los compañeros. Bueno. Y en la opción D tenemos cada niño tomó al menos 6 colombinas. 6 colombinas cada niño. Acá tenemos que 2 niños tomaron 25, o sea, 2 por 25 serían 50. Y acá tenemos que un niño por lo menos tomó 7. Entonces un niño por lo menos tomó 7. Bueno. ¿Cuál de esas afirmaciones podría ser María sin equivocarse? Es una pregunta bastante... Esta es digamos, de nivel alto porque estaba buscando sacar una conclusión de una situación en la que no se da mucha información. Un niño tomó por lo menos 7 colombinas. ¿Válido? Sí, puede ser, es válido. Pero no dice nada respecto a los demás. O sea que es válido, pero no es completo. Además, estamos hablando de que la bolsa está vacía, ¿cierto? O sea que la idea es asegurar un poco quién tomó eso. 2 niños tomaron 25 colombinas, o sea que de las 8 personas, de los 8 niños, solamente 2 tomaron día 25 y el resto no tomó nada. Es algo improbable porque, siendo un poco lógicos, pues todos los niños quieren dulce, ¿cierto? Entonces entre todos se lo iban a repartir. Entonces esta es como, es válida matemáticamente, pero es improbable. 6 niños tomaron 6 colombinas y 2 tomaron 7 colombinas. Vemos que da 50. Digamos que es probable, es bastante probable. En el momento en que se los hayan repartido equitativamente, sobrarían 2 dulcecitos y pues 2 niños los tomaron. Y cada niño tomó al menos 6. Al menos 6. Pues es una opción válida que está relacionada con la opción C, en donde todos tomaron día 6 y solamente 2 tomaron un dulce más. Entonces, haciendo ese análisis y como la bolsa está vacía y como María quiere tener certeza en saber quién o cómo se lo repartieron, pues digamos que la opción más aproximada es esta, ¿cierto? Aunque esta no le quita validez a las demás, esta es como la más real, ¿sí? Bueno, entonces por el día de hoy hemos llegado a nuestro final. Espero les haya gustado. Por favor recuerden comentarle a sus compañeros, darle clic, suscribirse, dejar comentarios que con mucho gusto los responderemos en posteriores clases. Que tengan una feliz tarde. Chao.